Un grupo de ciberdelincuentes compromete cientos de miles de usuarios montando una infraestructura de distribución de paquetes maliciosos de Python. Más problemas con la cadena de suministro en un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 22 de abril de 2024, este es el episodio número 123 y mi nombre es Martín Vigo. ¿Qué tal, queridos oyentes? Madre mía, la que se lió con el último episodio sobre la librería de XZ. De verdad, muchísimas gracias porque el feedback, los cientos de comentarios que me llegaron, está claro que gustó mucho el episodio, sobre todo por ser una historia tan loca y real. Recordemos, una historia real. La verdad es que os agradezco muchísimo todos los mensajes de apoyo, de lo que os había gustado. Me hace muchísima ilusión y espero que el episodio de hoy también os vaya a gustar. Tanto gustó, de hecho, el anterior que habéis catapultado el podcast al número 1 en podcast de tecnología en España. En otros países ya hemos alcanzado el número 1, pero acabamos de hacerlo en España y además acabamos de cumplir 4 años con este podcast. Una verdadera pasada. Por cierto, me estoy acordando, si recordáis, en el podcast cuando os contaba el tema del nombre que utilizaron, el de Jian Tang, que era Jia Cheung Tang, y que analizándolo era como que habían mezclado apellidos en cantonés y en chino mandarín, y entonces como que no tenía mucho sentido, no sé si lo recordáis, y yo ponía como ejemplo Manuel Smith Müller. Pues un oyente dejó un comentario con un link a una persona en Facebook que se llama Manuel Smith Müller. Me hizo muchísima gracia, la verdad. Así que existir existe, evidentemente. Bueno, ya sabéis que podéis contactarnos en podcast@tierradehackers.com. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, como Tierra de Hackers. Y si no estáis suscritos aún al podcast, por favor hacerlo. Estamos en absolutamente todas las plataformas. También recordar, 2 conferencias, tenéis descuentos en la descripción del episodio. IoT Solution World Congress, 21 y 23 de mayo, y B-Sites Barcelona. Acabamos de anunciar la agenda y estamos buscando, si os interesa apoyar este proyecto, pues venir como voluntarios. Tenéis toda la información en la web, todo en las notas del episodio. Antes de empezar, las gracias a nuestros mecenas de Patreon y a nuestros sponsors. Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Está fundada en Silicon Valley y están buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad, como os digo siempre, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web en monad.com. Empezamos. Ya sabéis, en el último episodio hablamos de los problemas que tienen los proyectos open source, donde, cualquiera puede contribuir código a un proyecto que acaba instalándose en millones de ordenadores sin demasiada supervisión, ¿no? Que era el caso de la librería XZ. Pues hoy os traigo una noticia relacionada con consecuencias similares, si bien no a tal escala como sucedía con la librería XZ. Por cierto, tenéis que disculparme con la calidad del sonido. Estoy, de hecho, en un lounge de un aeropuerto grabando porque he estado de viaje 2 semanas, por eso no pude publicar. Pero sí, he sacado tiempo para preparar el episodio y sé que si no lo grabo ahora voy a tardar más días. Así que es posible que escuchéis ruido de fondo, a lo mejor algún murmullo de otros pasajeros que están por aquí. Disculpar la calidad del sonido. Bueno, continúo. Vamos a hablar de Python, el lenguaje de programación por excelencia y que es uno de los más utilizados mundialmente, en parte por su sencillez. Lenguaje de programación que suele ser también el punto de partida para muchos estudiantes que empiezan en esto de la programación. Python es tan popular que existen miles y miles de librerías que cualquiera puede utilizar para añadir funcionalidad al programa que estén escribiendo. Imagínate, querido oyente, que decides empezar una empresa de fabricación de coches.
Bien, como dice el dicho, no vas a reinventar la rueda para todo. Usarás distribuidores para comprar piezas que ya otros han hecho y tú simplemente te ocupas de juntarlas y añadir pues tu propio diseño para hacer el coche único. Es decir, harás un acuerdo con, no sé, Pirelli o Michelin para comprar sus ruedas e incluirlas en tu coche. Así no tienes tú que inventar y fabricar tus propias ruedas. Harás un acuerdo con Mercedes quizás para utilizar uno de sus motores en tu coche. Así no tienes tú que invertir todo el dinero en investigación y desarrollo para hacer un motor nuevo o un motor desde cero. Negociarás con, no sé, Apple para adoptar CarPlay y no tener tú que programar un sistema de entretenimiento por tu cuenta para el coche. Comprarás tornillos, cristal, plástico, telas, chapa y cuero de otros distribuidores para, insisto, no tener que hacer tú todo desde cero. Ya luego, con todas las piezas del puzzle, más tu toque personal, tendrás un coche único que podrás comercializar. Por lo que sucede en el mundo, pues, lo mismo sucede en el mundo de la programación. No implementas todo el software que estás desarrollando desde cero. Al contrario, reutilizas código ya escrito por otros desarrolladores que solucionan pues una de las múltiples tareas o problemas que conlleva construir tu programa. Y esto se hace en forma de librerías o paquetes. Si necesitas cifrar datos porque estás escribiendo una aplicación para almacenar archivos en la nube, en vez de implementar todo un sistema de cifrado por tu cuenta, te descargas una librería criptográfica que te da muchas opciones de cifrado y simplemente usas la que necesitas. O si necesitas, no sé, comunicarte con Google Drive para subir los archivos a Google, para tus clientes que buscan pues esa solución, puedes descargarte una librería con soporte para Google Drive, en vez de tener tú que escribir todas las peticiones al servidor de Google a mano y averiguar cómo funciona. Mejor hacer uso de su API oficial si es que la tienen, ¿no? Ok, ¿y cómo funciona esto de las librerías o inclusión de código de otros en tu proyecto? Pues depende mucho del lenguaje de programación, pero por lo general para Python se utiliza pip. Pip es un instalador de paquetes para Python que hace muy sencillo descargarse estas librerías con código de otros para añadir funcionalidad a tu programa de Python que estás escribiendo. No solo eso, a la hora de que tus usuarios instalen el programa, pip te permite automatizar estas descargas cuando lo instalan. De este modo, cuando distribuyes tu aplicación, los que la instalan descargan automáticamente las librerías necesarias para ejecutar tu programa, sin que tú tengas que preocuparte de incluirlo todo en el programa en sí, ya que ocuparía mucho más espacio y podría haber otro tipo de problemas. Ok, llegados a este punto, sabemos que la aplastante mayoría de programas reutiliza código de otros programadores, que publican en forma de paquetes y que tú puedes incluir en tus proyectos. Y esto se hace a través de pip en el caso de Python. ¿Y de dónde se descarga pip los paquetes? Pues por defecto de la web oficial o el conocido como Python Package Index. Un repositorio tipo GitHub, pero para paquetes de Python que se encuentra en pypy.org. ¿Y por qué digo esto de por defecto? Pues porque tú puedes indicarle a pip que se descargue un paquete de otra web, no necesariamente de la oficial. Y esto será un punto muy importante para esta noticia. Llegados a este punto, supongo que todo esto os traerá recuerdos del episodio anterior sobre la puerta trasera en la librería XZ, código escrito por voluntarios que se integra en software más complejo, en forma de paquetes y que cualquiera puede intentar infectar. Pues básicamente esta noticia trata de algo similar. Según una investigación de Checkmarx, un grupo de ciberdelincuentes ha orquestado una campaña para infectar librerías de Python con el objetivo de robar credenciales, robar monederos de criptomonedas y exfiltrar información de sistemas. En este caso lo han hecho algo diferente que en el caso que os contaba la semana pasada. El 28 de marzo, hace 3 semanas, la web oficial de PyPy mostraba un banner en el que ponía que el registro de nuevos usuarios y proyectos había sido suspendido temporalmente. Esto, desde luego, hace saltar las alarmas porque impide que nuevos desarrolladores puedan añadir librerías nuevas al repositorio más importante de Python. Algo tenía que estar pasando. Ese mismo día hicieron un breve comunicado en el que decían que se debía a la, cito textualmente, la mitigación de una campaña de malware que estaba sucediendo en ese preciso instante.
Investigando un poco se puede observar cómo PyPy contenía muchísimas librerías que eran copias de otras muy populares, pero cuyo nombre había sido modificado sutilmente. O, por ejemplo, Async.io, librería que facilita hacer operaciones asíncronas en Python y que casualmente yo mismo estoy usando actualmente para un proyecto personal, estaba subida como Async.io, pero con 2 i's en vez solo de con uno. Beautiful Soup es otra librería que brinda funcionalidades para hacer scraping de webs y que también es muy popular. Pues también tenía una copia con el nombre Beautiful Soup en vez de Beautiful Soup. Pues así cientos de ellas. De hecho, se estipula que la inclusión de librerías infectadas y con nombres diferentes se ha hecho de manera automatizada para poder incluir cuantas más mejor, por escalabilidad, digamos. Pero, ¿esto con qué fin? Al fin y al cabo, no es que las librerías maliciosas sustituyesen a las buenas, sino que ambas estaban presentes en el repositorio, solo que las que estaban infectadas era con un nombre, pues eso, con una letra diferente. Pues esto se hacía para infectar a desarrolladores mediante lo que se conoce como typosquaring. De typosquaring ya hemos hablado en el pasado, pero básicamente, querido oyente, cuando tú tecleas en el móvil o ordenador, tiendes a cometer faltas, ¿verdad? Buscando ejemplos de los errores más comunes, me encontré un titular de un periódico que la verdad me pegué una buena carcajada. Se ve en la foto un tío en silla de ruedas y el titular de la noticia dice lo siguiente: se fracturó el tobillo y le operaron el orto. Es que es buenísimo. Aquí el periodista, cuando redactaba la noticia, escribió orto en vez de otro, ¿no? O sea, el titular debería ser: se fracturó el tobillo y le operaron el otro, no y le operaron el orto. Que orto tiene un significado muy diferente, sobre todo pues para nuestros amigos argentinos. Pues volviendo al tema, cuando estás programando tu aplicación en Python y escribes qué librerías quieres incluir, puede suceder que cometas un error y en vez de incluir la librería Async.io, escribas Async.io con 2 i's. Solo con ese fallo estarás infectando tu ordenador y el de cualquier otro que se instale tu aplicación, porque ahora se descargará la copia de la librería con toda su funcionalidad, pero con un poquito más de código que intentará robar todas las credenciales de tu ordenador y empezará a usar los recursos de tu sistema también para exfiltrar toda la información, criptomonedas y todo lo que se encuentre en tu ordenador. Un simple error a la hora de teclear es todo lo que hace falta. E insisto, que tiene efectos no solo para ti, sino para cualquiera que se instale tu aplicación, que no va a ponerse a mirar exactamente qué librerías se están incluyendo y sobre todo si están bien escritas. Te lo dice un tío que ha escrito mucho código en su vida y que, vamos, yo jamás me he puesto a revisar nada por el estilo. Ya sabemos qué técnica utilizan para infectar a la gente, específicamente a desarrolladores de software. Pero ¿cómo incluyen la parte maliciosa en estas librerías que están clonando? Pues evidentemente, si un desarrollador le da por mirar, encontraría rápidamente que algo está mal, ¿no? Digamos el código, la parte maliciosa del código. Porque una librería para operaciones asíncronas está accediendo a un registro de Windows, ¿no? Sería algo que te podrías preguntar si miras el código. O porque hay referencias a monederos de criptomonedas, como Monero. Esto lo saben los ciberdelincuentes, por lo que han ofuscado el código malicioso, concretamente utilizando un módulo de Python de cifrado que soporta el sistema criptográfico Fernet. Cifran el código malicioso de manera que si un desarrollador lo revisa, no va a ver el código malicioso, sino caracteres sin ningún sentido que corresponden al código malicioso cifrado. Tendría el desarrollador que ir un paso más allá, descifrarlo y revisarlo, algo que, insisto, nadie va a hacer en su día a día como desarrollador. El código cifrado es muy sencillito y lo único que hace es descargarse código adicional de una web maliciosa, concretamente de funcaptcha.ru/paste
2. Los investigadores analizaron este código adicional y es ahí donde encuentran un infostealer. Un infostealer bastante sofisticado que, como decía, su funcionalidad primordial es robar pues, todos los credenciales, cookies y crypto wallets. También contiene un mecanismo de persistencia, es decir, para que el ordenador siga infectado aunque lo reinicies. Pero os dejo los detalles, como siempre, en las notas del episodio si os interesa ver un poco más los detalles técnicos a fondo y también, por supuesto, los indicadores de compromiso. Pero no acaba aquí la noticia. Estos cibercriminales saben que, si bien la técnica de infectar a gente que escribe mal las dependencias de un programa está muy bien y además se puede automatizar, no van a infectar a demasiada gente porque para infectar han de cometer un fallo a la hora de escribir la librería, importar, y bueno, aunque sucede, no sucede tanto. Pues gracias a un desarrollador que fue infectado sabemos que no es la única técnica que están utilizando. Mohamed Dief comentó en su blog hace unas semanas que un día empezó a observar errores en su terminal. Errores específicamente que apuntaban a un fallo en Colorama, librería de Python muy popular que pues, ayuda a añadir colores a las aplicaciones que no tienen una interfaz gráfica y que simplemente solo arrojan texto, ¿no?, en el terminal. De este modo, con el uso de una paleta de colores, el output pues, del programa, el texto en sí, se hace más legible. Pues estos errores extrañaron bastante al desarrollador porque el error le resulta bastante raro y tal como describe en su blog, que os dejo linkado en las notas del episodio, revisó rápidamente la librería a ver qué estaba pasando. Lo primero que revisó fue el archivo init.py de la librería Colorama que estaba dando error. Init.py es un archivo esencial para que creas cuando quieres escribir un paquete para Python que quieres que otros desarrolladores utilicen. Y al revisar este archivo, pues no vio nada raro. No vio nada raro hasta que se fijó en un detallito. Presta atención. La barra de scroll. Estamos acostumbrados a hacer scroll vertical. Por ejemplo, cuando visitamos una página web, pues para seguir leyendo el contenido, pues usamos la ruedita del ratón, ¿no? Para digamos, hacer scroll y que suba la página y tú sigues leyendo más texto. Lo que no es tan común es el scroll horizontal, es decir, de derecha a izquierda. De hecho, las guías de usabilidad recomiendan que no haya scroll horizontal porque no es tan cómodo, ¿verdad? De hecho, hasta las guías de buenas prácticas del propio Python, que se conoce como el PEP 8, recomiendan que una línea de código no puede contener más de 79 caracteres, precisamente para evitar tener que estar haciendo scroll lateral cuando un programador está analizando o leyendo código. Pues Mohamed se dio cuenta que la barra de scroll horizontal, la lateral, aparecía cuando estaba mirando el archivo init.py. Sabes que cuando puedes hacer scroll, pues te aparece la barrita, ¿no? Sin embargo, no veía ninguna línea de código más larga de lo que la resolución de su pantalla le permitía ver. Esto es como si estás viendo, yo qué sé, un archivo de Word y solo hay una frase escrita, una palabra, pero ves que puedes hacer scroll de 50 páginas. Es un poco raro, ¿no? Porque algo tiene que haber. Pues empezó a hacer scroll hacia la derecha, scroll y más scroll y más scroll y más scroll, hasta que de repente vio un pequeño trozo de código que no podía ver originalmente por la limitación de la resolución de la pantalla. Alguien en una de las líneas de código había añadido miles de espacios en blanco para luego añadir un poquitín más de código para evitar que alguien que analizase el archivo lo viera a primera vista. Me parece una técnica muy sencilla, pero brillante para ocultar, entre comillas, código. Si no te das cuenta que puedes hacer scroll lateral, nunca vas a llegar a ver ese código. ¿Y qué hacía ese código oculto de manera tan peculiar? Pues descargarse código adicional de una web maliciosa y ejecutarlo cada vez que se importaba la librería Colorama. Código que ya sabemos que está diseñado, una vez más, para robar credenciales y monederos de criptomonedas. La cuestión para Mohamed ahora era saber cómo se infectó. ¿Cómo pudo haber pasado?
Lo primero que hizo fue revisar el resto de librerías de Python que había instalado en el pasado en su ordenador. En una de ellas, concretamente Valorant Checker, revisando el archivo requirements.txt, que es donde el programador indica qué librerías deberían añadirse automáticamente, como os expliqué al principio, se dio cuenta que era ahí donde se había infectado, porque esta librería requería la instalación de la versión específica de Colorama en la que detectó el problema. Pero observando al detalle podemos ver otro indicativo. ¿Os acordáis cuando os decía al principio que pip instala las librerías por defecto de la web pypy.org y concretamente lo descarga de hecho del dominio pythonhosted.org? ¿Pero que tú puedes indicarle que lo descargue de otro sitio? Pues el archivo requirements de la librería Valorant Checker especificaba que la dependencia Colorama debía de ser descargada, atención, de pypyhosted.org. pypyhosted.org, no pythonhosted.org. Los ciberdelincuentes montaron toda una infraestructura para servir librerías de Python infectadas utilizando un dominio muy similar al oficial. De este modo, pueden hacer que proyectos legítimos que importan librerías oficiales importen esas librerías, pero desde su sitio malicioso con las librerías clonadas y modificadas para añadir funcionalidad extra para robar datos. Es como si en nuestro ejemplo de la fábrica de coches alguien cambia el número de teléfono de la fábrica de ruedas en la agenda del jefe para que cuando llame a Michelin para encargar 1 millón de neumáticos en realidad está llamando a un actor malicioso que le vende pues ruedas falsas. Pero, ¿cómo llega alguien a cambiarte el número de teléfono en la agenda de contactos? O en nuestro caso, ¿cómo es posible que los atacantes modificasen programas de Python para que se descargasen librerías de su web falsa en vez de la original? Pues volvemos al problema del código open source y la colaboración de desarrollo de software a través de sitios como GitHub. Cualquiera puede enviar propuestas de modificaciones de código. O peor aún, la seguridad del código reside en la seguridad de la cuenta de GitHub del creador. ¿Qué pasa si yo consigo acceso a la cuenta de GitHub de un desarrollador famoso que tiene proyectos en GitHub usados por miles de personas y software? Pues que podré hacer modificaciones sin ningún problema y en el registro quedará como que las hizo el desarrollador en cuestión, con la confianza que ello conlleva. Y eso es exactamente lo que sucedió, querido oyente. Los atacantes consiguieron acceso a cuentas de GitHub de desarrolladores con proyectos muy populares y en vez de hacer modificaciones en los programas directamente, hicieron un solo cambio en el archivo que especifica las librerías a importar para importar las de la web maliciosa. Así, cualquiera que analizase el cambio no sospecharía porque no ha habido cambios en el código del programa, sino en la importación de librerías que ya se asumen confiables. Además, como la web es tan parecida, no es fácil darse cuenta. Lo dicho, brillante. Son muchos los repositorios infectados que apuntan a librerías distribuidas a través de la web maliciosa. Por ejemplo, SingularGPT, que es un programa de automatización de tareas con ChatGPT, el repositorio de TopGG, que ofrece un SDK para interactuar con Discord, y muchos otros repositorios. Además, utilizan bots con cuentas de GitHub, para dar likes y comentar en propuestas de cambios de código, repositorios infectados para que la gente se confíe más y lo instale. Para que os hagáis una idea del impacto, tan solo el repositorio de TopGG tiene una base de 170.000 usuarios que instalan el SDK y eso es solo uno de los repositorios infectados. Así que ya sabéis, queridos oyentes, otro ejemplo de ataque que afecta a la cadena de suministro. En este caso enfocándose en infectar las librerías de las que depende software desarrollado por programadores. No solo han creado clones de librerías con código malicioso modificando su nombre en una letra para si un programador se equivoca al escribirlo y así importa la librería maliciosa, sino que también han montado toda una infraestructura de despliegue de librerías maliciosas
para después robar cuentas de GitHub y hacer pequeñas modificaciones en programas y servicios usados por cientos de miles de personas y así ampliar el efecto de sus ataques. Todo con el fin de instalar infostealers que roban las contraseñas y datos de Discord, como datos de Discord, Telegram, Instagram, además de archivos específicos almacenados en los ordenadores, como las cookies, sin olvidarnos, por supuesto, como decía, de las claves privadas de criptomonederos. Muy elaborado, pero claramente con buenos resultados, porque han conseguido sus objetivos con creces. Y la venta de logs de infostealers está a la orden del día en el mercado negro cibernético. Ya está, querido oyente, hemos llegado al final. Ya os había dicho, trae recuerdos de la noticia del episodio anterior. Esto de la colaboración a la hora de desarrollar código es genial, esto de poder reutilizar librerías y funcionalidades que otros ya han implementado es genial, pero viene con estos problemas. Tenemos que desarrollar la capacidad de poder revisar pues todas esas librerías, esos third party libraries y en general pues todo lo que reutilizamos de otros desarrolladores en los que no conocemos quién está detrás del proyecto. Y aunque detrás del proyecto haya alguien confiable, estamos delegando nuestra seguridad a que ese desarrollador tenga a buen recaudo sus credenciales de sus repositorios, porque si, como en este caso, se lo roban, pues alguien puede hacer modificaciones y tú nunca verías realmente que esas modificaciones no fueran hechas por el desarrollador oficial. Pero lo dicho, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya resultado interesante la noticia. Como siempre, apoya este podcast, contáctame, compártelo con tus amigos y a ver si así seguimos creciendo y nos hacemos número 1 en todavía más países, que nos escucháis desde unos 50 países la última vez que lo he mirado. Gracias por estar ahí, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.